Cuando termina el capítulo 6 está terminando, de acuerdo a cómo están organizados los libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, termina el Antiguo Testamento. Regularmente hay una hojita, ¿no? Tienen una hojita blanca allí, una hoja en blanco. Regularmente está ahí y ya comienza Mateo. Pero hay algo bien interesante que aprender, es que entre el capítulo 4 de Malaquías, versículo 6, y Mateo hay un tiempo muy largo, ¿sí? Que se le llama el periodo intertestamentario, o se le llama también los 400 años de silencio, ¿sí? Se le llama 400 años de silencio. Aproximadamente hubo una época de 400 años. ¿Por qué de silencio? Porque en esos 400 años no hubo profeta, no hubo escritos para nosotros, no hubo casi que tampoco la parte de la voz de Dios que venía hablando a través de hombres como tal, con nuevas revelaciones, sino que ese tiempo fue un tiempo de total silencio de parte de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso se llama 400 años de silencio. Es una época, la llamamos una época sin revelación nueva. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo, no? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Y que es bueno conocerlo. Y hay dos cosas de qué hablar, de lo que sucedió en esos 400 años, y casi que no voy a profundizar, pero esos 400 años de silencio fueron la continuidad, o fue la continuidad del imperio persa. No sé si ustedes recuerdan en la Biblia donde encontramos historias sobre el imperio persa, y el pueblo de Israel fue cautivo por los persas. No sé si lo recuerdan. ¿En dónde lo encuentran? No traigo escrito esto, pero en Esdras capítulo 1, vamos a mirar allí para tener más o menos una idea. En Esdras capítulo 1, lo que es Esdras, Nehemías y Esther, encontramos historia de los reyes persas y el pueblo de Israel allí bajo el gobierno de cada uno de ellos, de esos reyes, ¿sí? Y en Esdras capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, ¿rey de qué? De Persia, ¿sí? Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y allí encontramos una historia del pueblo de Israel y cómo Ciro, rey de Persia, dio la orden de que vinieran a reconstruir, a regresar a Jerusalén. Y allí usted va a leer el libro de Esdras, de la historia de Zorobabel y la reconstrucción de, de Jerusalén, del templo, etcétera. Luego encontramos también en el libro de Nehemías la continuidad de este tiempo, y en el libro de Esther también, sobre el rey Asuero, sobre el rey Artajerjes, y todos estos reyes son parte de la historia de el tiempo del gobierno, el dominio de los persas. Seguido el dominio de los persas, se acaba, y allí es donde comienza este tiempo el tiempo del silencio, porque hasta allí, hasta el dominio de los persas, del imperio persa, Dios hablaba, Dios tocaba el corazón de Ciro, como lo vimos allí, ¿sí? El Señor habló a través de los sucesos con Mardoqueo, ¿recuerdan? Con Esther,
todo lo que pasó a través de estas historias, cómo el Señor libró al pueblo de Israel. Pero ya después de esta historia viene el tiempo del silencio. Y para que nosotros lo asociemos, ustedes que han o que han estudiado, recuerdan que les hablaron de Alejandro Magno. ¿Ese es el imperio qué? ¿De qué imperio estamos hablando con Alejandro Magno? Uh-uh. No, no busquen en Google. Pero la historia de Alejandro Magno está hablando de la historia griega. Por eso le llaman Alejandro el Grande. Alejandro Magno fue el que conquistó, y eso fue en el periodo 334 al 323 antes de Cristo. Allí estuvo la historia de Alejandro Magno y dice que conquistó toda la tierra en su tiempo. Ahí inclusive hay un dicho o una anécdota que dicen que Alejandro, cuando ya conquistó todos los imperios o toda la tierra del entonces, dice que se sentó a llorar porque no había más que conquistar. Y muy joven, él lo hizo de 28 años, conquistó la tierra y reinó sobre toda la parte de Asia. Y bueno, luego, cuando muere Alejandro, aparecen otras épocas como los Ptolomeos, los Seleucidas, los Macabeos. No sé si han escuchado sobre esos reinos que fueron trascendentes. Y todo fue en ese tiempo, en el año 300, en el año 200, en el año 167. Y finalmente, cuando vino el Señor Jesucristo, estaba el Imperio Romano. ¿Ya lo recuerdan? Entonces, cuando miramos, por eso tenemos la época del helenismo, que fue con Grecia, donde Grecia se estableció como el proyecto de educación para el mundo en ese entonces, y por eso tenemos la cultura griega y las filosofías griegas y la educación griega y la mitología griega, y todo eso sucedió durante esos 400 años de silencio, ¿sí? Antes de que viniera el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, el que reinaba era Herodes, ¿se acuerdan? Herodes, y estaba en ese entonces en el periodo del reino de Roma. Por lo tanto, durante ese tiempo, ¿qué hubo? Y en este tiempo intertestamentario, miramos que hubo em, se levantan unas sectas dentro de la religión judía, y que es importante hablar de ellas en ese entonces, ¿sí? Y habla de 4 sectas en particular, que son los escribas, los fariseos, los saduceos y los celotes. ¿Recuerdan, han leído los nombres de esas sectas? El fariseísmo, los escribas y los saduceos y los celotes. ¿Usted puede identificar quién era cada una de esas sectas? ¿En qué creían cada una de ellas? ¿Qué función cumplían ellos? Y es importante tenerlos en cuenta porque todas ellas eran religiones o sectas del judaísmo, ¿sí? Hasta el tiempo de Esdras, Nehemías, y cuando comienza el silencio, todos los judíos seguían la ley y los profetas, ¿sí? Todos leían la ley y los profetas, y el que ministraba era el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Ministraban y hacían todo lo que la ley y los profetas mandaban. Pero en ese tiempo del silencio aparecieron 4 ramas del judaísmo, y esas 4 ramas del judaísmo son el fariseísmo, los escribas, los saduceos y los celotes con Z. Los celotes.
sacerdotes. Gracias por la ayuda visual. Ahora, ellos son escuelas de pensamientos religiosos. Inclusive encontramos algo que no lo tengo en el texto, sin embargo, porque hay mucha tela que cortar, pero el apóstol Pablo habla y dice que él fue criado bajo los pies de Gamaliel. Y en Filipenses capítulo 3 dice, fui fariseo de fariseos, ¿sí? Irreprensible, circuncidado a los 8 días, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo estaba en esa línea del fariseísmo que tenía en ese entonces como una persona muy ilustre a Gamaliel. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Y vamos a entrar a hablar de los escribas. Y dice que los escribas interpretaban textos bíblicos y eran considerados los custodios de las tradiciones judías. Esto es importante tenerlo en cuenta. Habla de que estos eran unas personalidades que se preparaban para aprenderse. Se aprendían de memoria la ley. Estos escribas eran personas muy cuidadoras, meticulosos, estudiosos, llamémoslo como en el tiempo de nosotros, nerdos de la palabra, ¿sí? De la ley y los profetas. Se la aprendían, inclusive había una parte que le llamaban la cátedra de Moisés, el mismo Señor Jesucristo lo menciona, en Mateo capítulo 23 menciona y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿sí? Y los fariseos, ¿a qué? A dar cátedra. A eso se sentaban. Era un lugar donde se sentaban a hablar, a expresarlo, a debatir, podríamos llamarlo a debatir, sobre las cosas, qué decía Moisés sobre esto, qué quería Moisés decir. Y ellos eran los expertos en interpretar lo que quería decir, ¿sí? La Torá, la Tanaj. Ellos eran expertos en esa parte, ¿sí? Se dice que los fariseos eran muy asociados, inclusive el Señor Jesucristo los asocia, ¿no? Los escribas eran muy asociados con los fariseos. Prácticamente no eran los mismos porque el fariseísmo tenía otro enfoque mayor, pero tenían la misma línea y estaban muy junto con los fariseos, como muy pendientes del cumplimiento de la ley, de la interpretación de la ley y todo. Eso hacían los escribas. La diferencia con los fariseos realmente era que los escribas no se metían en asuntos políticos, no se metían en asuntos de ley, legales, sino eran netamente concentrados en el asunto espiritual, miremoslo así, o el asunto de los escritos de la ley y los profetas. En el libro de Mateo, miremoslo allí, Mateo capítulo 23, versículo 13. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga, note lo que el Señor habla a los escribas, ¿sí? Y allí encontramos todo lo que el Señor le habla, o sea, cómo el Señor tiene a los escribas y los fariseos en un concepto totalmente malo, miremoslo, en un concepto malo y equivocado, y los usa como forma de decir una mala administración sobre las cosas espirituales y sobre el caminar hacia el reino de Dios, ¿sí?
siempre que el Señor lo habla, no sea, ¿se acuerda que dice que no sea como los fariseos muchas veces? Leamos otro texto, el versículo siguiente, ¿qué dice? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Por lo tanto, aunque estaban muy prestos a lo escrito, su vida, su manera de vivir y de hacer sus acciones iban muy contrario al propósito del Señor, tanto que el Señor los condenaba en su actuar como una secta. Los escribas se habían perdido. En Lucas capítulo 11, versículo 45-46, Lucas 11, dice: respondió uno de los intérpretes de la ley. ¿Quién era? ¿O qué era? Un escriba. ¿Ahora lo entienden? Cada vez que ustedes hablen o miren la palabra intérprete de la ley, ¿sí? Entonces acuérdese que era un escriba y estaba hablando de personas o una sociedad de personas muy meticulosamente estudiosos del propósito y de lo que quería Dios con todo lo escrito en la ley y los profetas. Eran analistas, podríamos llamarlo teólogos de su época, que eran estudiosos para poder explicar a otros lo que quería decir. Pero noten algo interesante, en su quehacer eran totalmente desviados. Por eso el Señor les dice: hay de vosotros que dicen esto pero hacen lo otro. No entran al cielo ni dejan entrar, ¿sí? Tienen como negocio las cosas mías, porque dice que devoráis las casas de las viudas, acabamos de leer, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso tendréis mayor condenación. O sea, aunque eran tan meticulosamente estudiosos y preparados, eso no era garantía para que estuvieran en el camino recto, correcto. Y es importante tener en cuenta esto. Siguiente secta que nació de los judíos o del judaísmo fue el fariseísmo o los fariseos. Y eran peores que los escribas. Era un grupo peor que los escribas, porque eran buenos en la interpretación de la ley o de la Torá, pero eran malos haciendo lo que predicaban. Y por eso también Jesús los llamaba ¿cómo? Hipócritas. Hipócritas. ¿Sí? ¿Cómo los llamaba Jesús? Hipócritas. Note que casi siempre que el Señor se refería a ellos los llamaba hipócritas. El Señor andaba siempre contra ellos golpeándolos, ¿sí? Hipócritas. Y la palabra hipócrita como tal tiene una raíz de hipócrito, que es inconsistente, engañador, ¿sí? Y dispuesto a generar mucha expectativa a la gente y hacerse ver como muy santos. Por eso les dice hipócritas. Eran engañadores, ¿sí? Trataban de impactar a la gente, de quedar bien, ¿sí? Y de demostrarse muy puros, muy pulcros, pero toda era una apariencia, era un espectáculo lo que vivían haciendo, ¿sí? Y el Señor se los decía de frente, el Señor los desnudaba a ellos. Y utiliza esto en Mateo capítulo 23. Volvámoslo a leer, versículo 13 al 15. Dice: mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Siguiente texto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Siguiente. Y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces en una misma charla, no? Estaba el Señor como muy ensañado contra ellos, ¿no? Y esto es algo importante que tener en cuenta, porque nunca el Señor Jesús acolitó las sectas o el vivir y el torcer el evangelio, el torcer las cosas, el vivir de otra manera, el tratar de justificar su comportamiento, ¿sí? Y el ser unas personas engañadores, nunca lo justificó el Señor, sino que se fue siempre fuerte contra ellos. No me exija a mí como pastor que no me vaya fuerte contra las sectas, ¿no? Y el Señor los hablaba con nombre y apellido, fariseos, ¿sí? Cuando habló con los sacerdotes y tuvo que darles duro, lo hizo. Y eso lo hizo el Señor. En el versículo 1 al 7 del mismo capítulo 23 de Mateo, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ya yo les expliqué qué era la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, ellos no estaban interpretando mal la ley y los profetas, no lo estaban interpretando mal, lo vivían mal. Y eso también le hacía una secta, ¿no? Y dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Para los que estuvieron estudiando hace unos días aquí con respecto a esto con el pastor William, tenemos claridad sobre este tema, no lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Y dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, o sea, que los saluden y los hagan pararse. Aquí nos acompaña hoy nuestro gran líder fariseo, ¿sí? Y dice: y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestros, maestros. La palabra rabí es maestro, ¿sí? Y el Señor le llama hipócritas, engañadores. Eso es lo que le llama el Señor. Pero además de esta parte religiosa, y que los sacerdotes de ese entonces eran fariseos, ¿sí? La mayoría. Ellos eran también un grupo político. Inclusive hay que tener en cuenta una cosa peor: era un grupo político que estaba muy asociado con sus verdugos, que eran los romanos. Es más o menos, para que lo tengan más claro, es más o menos como un cristiano hoy asociado con el comunismo. ¿Están entendiendo esto? Eran sus opresores, ¿se acuerdan? El Imperio Romano. El Imperio Romano tenía tanta autoridad que cuando el Señor Jesucristo nació, ¿se acuerdan que Herodes mandó a matar a los niños? Y no había ningún problema. Maten a todos los niños a ver si dentro de esos muere el rey de los judíos que ha sido profetizado. Y el Imperio Romano determinaba quién vivía y quién moría. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista le cortaron la cabeza
a Juan el Bautista. ¿Y quién lo autorizó? ¿Sí? El Imperio Romano. Mataban la gente, mataban al que quería. Y luego del Señor Jesucristo, como para que tengamos una claridad, el Imperio Romano persiguió a los cristianos a muerte y los ejecutó. La mayoría de los, de los apóstoles fueron muertos por el imperio. Y ese imperio estaba los fariseos y el grupo político relevante religioso eran los fariseos del pueblo judío y estaban asociados. Por eso el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿se acuerda que quienes hablaron con los grandes políticos como Pilato y con ellos para que crucificaran a Jesús? ¿Lo entienden? Los sacerdotes, fariseos. ¿Y se acuerda que quién fue el que salió diciendo, le tengo a Barrabás o a Jesús? Se lo suelto. Y ellos pidieron que fuera Barrabás al que soltaban y que crucificaran a Jesús. Entonces había un acuerdo, una alianza y trabajaban para el Imperio Romano. Ahora sí pueden entender quiénes eran los fariseos. Les gustaba muchísimo ser relevantes, tener un estatus de reconocimiento y de autoridad, aunque tuvieran que vender a su propio pueblo. Lo hacían así. Imagínense esas bellezas de judíos. Y el fariseísmo fue un problema muy serio para la extensión del evangelio. El libro de Juan capítulo 12, versículo 42. Dice, con todo esto, aún los gobernantes, muchos de ellos creyeron en él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Sí? Note que los fariseos tenían la autoridad sobre la fe y sobre las sinagogas del pueblo judío. O sea, fueron un problema, una oposición impresionante para la extensión y para el evangelio del Señor Jesucristo. Como pasa con algunos cristianos hoy, ¿no? Problema para el evangelio. Hubo fariseos buenos como Gamaliel, ¿se acuerdan? Allí encontramos, y no vamos a buscarlo, pero Gamaliel fue uno de los que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió, comenzaron a perseguir a los apóstoles. Él llamó a las autoridades sacerdotales y a todos y les dijo, no sea que, no se metan con esa gente, no sea que terminen peleando contra Dios. Esperen, porque si son de Dios, prosperarán, pero si no son de Dios, esa secta se acabará. Y dio el mejor consejo. Y Gamaliel era fariseo. Entonces hemos visto dos sectas que surgieron en esos 400 años de silencio en el tiempo intertestamentario y que los vemos reflejados en el tiempo de Cristo. ¿De acuerdo? La tercera secta son los saduceos. ¿También lo han visto? Habla la palabra del Señor de los saduceos. Significa justicia o rectitud. La palabra saduceo viene, creo que quedó mal la primera palabra, pero la palabra saduceo significa justicia o rectitud. Se dice que los saduceos provenían de un pensamiento helenístico, o sea, del pensamiento griego, ¿sí? Eran muy estudiosos también, pero tenían muchas raíces griegas. ¿Se acuerda que los griegos no creen para nada en la resurrección? ¿Sí? La mitología de ellos es otro tipo de enseñanza sobre el alma, ¿sí?
y ellos tenían muy metido dentro de las venas esto y no creían en la resurrección, no creían en lo espiritual realmente, no creían en los ángeles, ¿sí? Y solo creían en la Torá. Cuando habla de la Torá, habla de el Pentateuco, de la ley. ¿Sí? Ellos no creían tampoco en los profetas, porque como no podían creer en lo divino, en los ángeles, en esto, entonces tampoco podían creer en los profetas como enviados o voz de Dios mismo. ¿Sí? Mateo capítulo 22, versículo 23 al 31, o 23 y 31 y 32. 22, para que lo tengamos más bíblicamente claro. Dice, aquel día vinieron a él los, ¿quiénes? Saduceos. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué creen los saduceos? Dice que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, hace el versículo 31, después leen en casa el resto. Dice, la respuesta del Señor dice, la respuesta a los saduceos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí a través de esto está hablando el Señor y sacando a los saduceos de su error, porque los saduceos no creían que había resurrección, sino que la persona moría y era como el exterminio del alma de la persona. Pero el Señor les habla y les dice, cuando el Señor mencionó, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya ellos tres habían muerto. Y el Señor no dijo, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que el Señor les hablaba a muchos, habló de esa manera, a Josué, habló a Moisés. Yo soy el Dios, soy en tiempo presente, aunque ellos ya habían muerto, pero seguía siendo el Dios de ellos. Y dice, y el Señor está hablando y está diciendo, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, aunque ya no estaban en la tierra, el Señor estaba diciendo, ellos todavía siguen creyendo en Dios y sigue siendo Dios, el Dios de ellos. Quiere hablar de la continuidad del alma, aunque esto es digno de otro estudio bíblico. Sin embargo, el Señor tuvo que enseñarle eso a los saduceos. Y los saduceos era una secta que no creían en la resurrección de los muertos. Y creían únicamente en la Torá. Y usted va a encontrar mucho allí cuando encuentre, la palabra saduceo, entonces va a traer a su mente esto, ¿de acuerdo? Hoy tal vez no tenga mucha relevancia, pero en el estudio del antiguo, de los evangelios, usted los va a encontrar constantemente también a los saduceos, para que sepa quiénes son ellos. Y terminamos con el último grupo, la última secta que menciona el Nuevo Testamento judía, son los celotes. Los celotes. Que la palabra celote significa seguidor, celoso, emulador, ¿sí? Refiriéndose a su pasión por la ley de Dios. Los celotes eran un movimiento político y radical judío. Esos eran los celotes. Y ellos querían derrocar a como diera lugar el Imperio Romano. O sea, ellos procuraban la libertad de su pueblo. Y estaban en ese propósito y como fuera, de manera política, en algunos casos apoyando a los fariseos, pero de manera sigilosa y muy estratégica, estaban haciéndolo
de forma violenta, eran violentos, eran asesinos. La historia habla y dice que los celotes eran sicarios, literalmente eran sicarios, para no, para no darles tantas vueltas, sí, eran sicarios, eran asesinos. Cuentan que ellos les gustaba mucho meterse en medio de las multitudes de la gente y, por ejemplo, cuando había un romano que era mala persona, un soldado romano, o personas que eran relevantes y que estaban también a favor de Roma, ellos se metían y dicen que cargaban dentro de sus túnicas bien encaletaditas unas dagas demasiado delgaditas, pero filosas, que era una cosa impresionante, y tenían la habilidad de clavarlas tanto que la persona cuando entraba no la sentía. Y esto les daba a ellos la oportunidad de puñalar y escapar, y cuando la persona caía en cuenta era que se estaba desangrando. Eran unos expertos y esos eran los celotes, ¿sí? Ellos estaban dispuestos a morir por su pueblo y por la libertad de su pueblo, a como fuera y a como diera lugar. En Mateo capítulo 20, versículo 4, en la versión NTV, yo quiero que la miremos, la NTV, allí habla y dice entonces, Mateo 24, ¿sí? Creo que entonces me equivoqué de cita, que habla de Simón el celote. Déjenme lo busco, porque quiero leerlo. Si ustedes lo encuentran, ¿10:4? Sí. Mateo capítulo 10, versículo 4 en la versión NTV, por favor, gracias. Sí, claro, está al principio. Habla y está hablando, si quieres devuélvete al 3 de ahí mismo, Mateo 10, está hablando de los discípulos de Cristo, ¿sí? Y habla de Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, no era el publicano, ¿verdad? Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón, y hay un entre paréntesis, ¿quién? El celote. ¿Cómo sería Simón? Y ahí había uno que se llamaba Mateo el publicano. ¿Usted se imagina esos dos? El uno trabajaba para Roma, asfixiando al pueblo y cobrando impuestos para llevárselos a quién? A Roma. Es que Mateo era un cómplice de Roma. Y Simón era un celote. Yo me imagino el asunto, ¿no? O sea, el Señor tuvo que cambiar el corazón de los hombres, ¿cierto? Porque ahí diciéndole, yo creo que sí, Simón mirándole y decía, me imagino. Eso lo digo yo, no el Señor, ¿sí? Pero eso tuvo que haber pasado. Es que el Señor, también cuando uno se pone a estudiar, esto es asunto de otro estudio bíblico, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando el Señor los llamó fue de toda clase de personalidades allí, ¿sí? Y tuvo que transformar esos corazones para que se quisieran y para que se orientaran por la causa del Señor. Pero allí estaba este hombre que pertenecía a ese propósito político, religioso, criminal que también existía en el tiempo del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 15 también lo menciona. Lucas 6:15. ¿Cómo dice? Menciona, ¿no?, la elección de los 12 apóstoles y vuelve y lo menciona y dice Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado él o llamado celote. Amén. Por lo tanto,
Cuando usted hable o recuerde el periodo intertestamentario, está hablando del periodo del silencio, que es el tiempo donde no hubo revelación de parte de Dios. Sí, en ese tiempo hasta el tiempo de Juan el Bautista, que comenzamos, la historia realmente vuelve a reactivarse y la nueva persona por medio de la cual habla el Señor y reactiva el ministerio profético después de 400 años en total silencio fue a través de Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? Todo ese tiempo, desde Esdras, Nehemías y Esther, del tiempo de los persas hasta Juan el Bautista, no encontramos revelación de parte de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo totalmente claro? Sí. Hechos 23:8. Busquémoslo. Hechos 23:8, sí. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Gracias. Y hay mucho, ¿sí? Ya podemos encontrar la diferencia y ustedes la van a encontrar. Claro, si nos ponemos a estudiar todos cada texto a texto, hay mucho que estudiar. Sin embargo, estas son como las comunicaciones puntuales que deja la palabra del Señor sobre cada una de estas sectas, que todas las sectas, es importante tener en cuenta, que todas las sectas se consideraban de la raíz de Moisés y de la ley de Dios, ¿sí? Todos. Por lo tanto, todos decían ser hijos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos. Todos hablaban de la ley del Señor. Todos hablaban de cumplir el sábado. En eso había una coinonía. Todos hablaban de lavarse las manos. Todos hablaban de no coger las cosas inmundas. Todos hablaban de todas las tradiciones de la ley. Entonces pareciera ser una misma, pero eran diferentes y con muchos choques, en definitiva con el enfoque que tenían cada uno de ellos. Unos querían ser políticos y estar allá en el gobierno, otros estaban dedicados exclusivamente a la interpretación y a ser minuciosamente estudiosos y sabérselas todas y decirle a la gente lo que debían hacer. Otros querían creer solamente en estas cosas, vivamos acá, pero a la final morimos y no nos vamos para ningún lado. Y los otros creían en todo esto y se encomendaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero a todos los que hubiera que matar, lo mataban, porque tenemos que buscar la libertad de nuestro pueblo, de nuestra nación. Y estos fueron precisamente las personalidades y las religiones con las que chocó el Señor Jesucristo, que luego en el estudio, más adelante cuando toquemos cada uno de los libros del Nuevo Testamento, allí los vamos a hablar de ellos. Que Dios los bendiga. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra.